En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, en esta noche queremos pedirte la presencia permanente del Espíritu Santo. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, toma control sobre esta enseñanza. Que sea el Espíritu Divino quien hable a través de la palabra. Que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Divino el que nos abra el entendimiento. Que nos permita comprender realmente qué es el deseo, cuál es el deseo y la voluntad del Padre y del Hijo. Te damos gracias por esta semana de vida, Señor. Gracias, Todopoderoso, por llenarnos de salud, por llenarnos de vida, por llenarnos de amor de nuestras familias, por protegernos, Señor, en una época muy difícil, en una época bastante compleja, donde por cualquier cosa, por un celular, por una bicicleta, se quita la vida que es irreemplazable. Te damos gracias, Señor, y te pedimos porque protejas a nuestros seres queridos donde quiera que estén, a nuestros enfermos. Levántalos de la cama, Señor. Levántalos con tu poder. Hoy te pedimos que llenes de tu presencia, Espíritu Santo, nuestro hogar y nuestra casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entremos entonces en materia. Ya en sus casas vamos a leer el capítulo número 24 del libro del Éxodo. Hoy hay mucho material de trabajo y vamos a tratar de ser lo más concisos posible. Confirmación de la alianza. El Señor le dijo a Moisés: sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy. Pero quédense a cierta distancia y arrodíllense ahí. Solo tú podrás acercarte a mí. Los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y todos a una voz contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte Sinaí, y colocó 12 piedras sagradas, 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Eso es muy importante. Sacrificio de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y los leyó al pueblo. Y ellos dijeron: pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y, rociándola sobre la gente, dijo: esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, sobre base de todas estas palabras. O sea, sobre la ley. Moisés subió al monte Sinaí, con Aarón, Nadab y Abiú,
y 70 ancianos de Israel. Allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios, comieron y bebieron. Comer pan, beber vino con Dios. ¿Sí? Moisés en el monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios, junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: espérennos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presenten a ellos, o sea, a Aarón y a Hur. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a poseerse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche un saludo especial a todos nuestros hermanos que siempre se conectan a esta hora, siempre pendiente de esta enseñanza que es para crecimiento de nuestra vida espiritual como católicos. Dios nos ha dado la bendición de esta misión que es la de escudriñar su palabra y de sacar a la luz la verdad. La verdad que nuestros sacerdotes nos enseñan, que nuestros obispos nos enseñan, que nuestro Papa defiende con su vida, pero que muchas veces los católicos laicos, la mayoría de la Iglesia Católica, que somos los laicos, no le prestamos atención, no escudriñamos, no entendemos y nos dejamos engañar por personas que saben hablar bonito y que saben enredar con la palabra de Dios, pero no son de Dios, ¿sí? Entonces, este capítulo a mí me emocionó mucho desde el día que lo estuve leyendo y lo estuve preparando para esta noche. Es un capítulo bastante diciente, se los recomiendo que lo lean una y otra vez, porque en este es el nacimiento, el surgimiento ya final de la alianza del monte Sinaí. Aquí surgen una serie de simbolismos y una serie de signos y simbolismo, porque todo esto representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo esto es prefigura de nuestro Señor Jesucristo y prefigura de la alianza que nuestro Señor Jesucristo no solamente establecía con el pueblo de Israel, sino con todas las naciones de la tierra. Porque el fin último de Dios y del Mesías Redentor es la humanidad entera. Él había escogido a un pueblo para que a través de ese pueblo fueran sacerdotes y representaran a Dios ante las demás naciones, y fuera la nación santa y fuera la nación modelo.
Pero como vimos en el capítulo pasado, ellos no cumplieron. Todo lo contrario. Se volvieron muy malos. Porque esta alianza, aunque es santa, no tenía las condiciones necesarias para que el ser humano pudiese vivir la vida del Señor. ¿Sí? Entonces vemos cómo, en primera instancia, dice el título, la confirmación de la alianza. ¿Cuál alianza? La alianza del monte Sinaí. Los israelitas están acampando en las estribaciones del monte Sinaí. Dios le está hablando a su interlocutor, Moisés, ¿sí? Que es su sumo sacerdote, por decirlo así. Y vemos cómo Dios le dice que suba con Aarón, ¿verdad? El sacerdocio arónico, el sacerdocio. Aarón representa el sacerdocio de la alianza antigua, con Nadab y Abiú y con 70 de los ancianos de Israel. Sabemos que 70 o 7 representan plenitud, representan perfección. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Suba la representación del pueblo de Dios para que estén conmigo, para establecer una alianza. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un gana-gana. Tú te sacrificas, yo me sacrifico, pero tú vas a sacar un beneficio y yo saco un beneficio. Eso es una alianza. En las dos partes ponen algo, pero las dos partes ganan algo. Eso es una alianza. Entonces, Dios quiere acercarse a su pueblo. Dios quiere establecer una alianza con su pueblo de tal manera que ellos libremente elijan obedecerlo. ¿Sí? Y es por eso que escoge a Aarón, a Nadab, a Abiú y a los 70 ancianos que representaban a lo más excelso de Israel. ¿Sí? Fíjense, dice, al lugar donde yo estoy. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Estaba en la cima del monte Sinaí. ¿Listo? Pero hace una acepción. Moisés es el sumo sacerdote. Estamos viendo las características de la antigua alianza. Tenemos un sacerdocio, el sacerdocio arónico. Tenemos un sumo sacerdote, por decirlo así, un intermediario, que en este caso es Moisés. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y a toda voz ellos contestaron. Y tenemos un pueblo que se le está diciendo las condiciones de la alianza, y ellos lo aceptan, sin saber a profundidad a qué se estaban metiendo, ¿verdad? Luego vemos cómo Moisés escribe la ley, porque es muy importante escribir las cosas de Dios. Era importante de que todo quedara por escrito. Por eso tenemos un Antiguo Testamento donde está la antigua alianza, y por eso la iglesia posteriormente construye y forja el Nuevo Testamento, que es la base escrita, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intermediario, que es nuestro mediador, o no es intercesor, es mediador, es nuestro intermediario asignado, nuestro sumo sacerdote. Y bueno, él dice, escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar de piedra. ¿En dónde? Al pie del monte. ¿Cuál monte? El monte Sinaí. Estamos definiendo la antigua alianza, la alianza del monte Sinaí. Y ahí mandó a unos jóvenes. Bueno, listo. Algo muy importante. ¿Qué hace? Construye el altar y luego coloca 12 piedras, 12 bases, una por cada tribu de Israel. Eso es muy importante, porque esto nos ayudará a nosotros a comprender el mensaje del Apocalipsis. Porque la palabra de Dios es una sola, y la palabra de Dios se explica ella solita. Ella misma nos explica, ella misma nos abre el entendimiento, porque es el Espíritu Santo
el que lo ha escrito todo, lo que ha inspirado todo. Entonces la misma palabra de Dios. Entonces fíjense, en la alianza hay un altar, y en el altar se colocan 12 piedras, 12 bases sagradas, una por cada tribu de Israel. ¿Sí? O sea, el pueblo de Dios estaba conformado por 12 tribus. El número 12 en la Biblia representa comunidad, representa nación, representa pueblo. El número 12. ¿Sí? Luego mandó unos jóvenes israelitas a que mataran unos toros y los ofrecieran al Señor en holocausto. Hay un sacrificio. Se presenta un sacrificio. Hay la muerte, derramamiento de sangre en esta alianza. ¿De quiénes? De unos toros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Moisés? Toma la mitad de la sangre, la echa a unos tazones y la otra mitad la rocía sobre el altar. Esto es un sello aquí. Aquí el sello lo establece la sangre. Debe haber un derramamiento de sangre y un esparcimiento. Mira lo que hace Moisés. Moisés toma la mitad de la sangre y la esparce en el altar. ¿Dónde está la presencia de Dios? El altar es para la presencia de Dios. ¿Sí? Y el resto se lo rocía al pueblo. Entonces se está haciendo una alianza de sangre. Los está uniendo. Porque en la sangre, como dice Levíticos 11:17 o 17:11, ahora mismo no me acuerdo, la vida de la criatura o del ser está en su sangre. Entonces, aquí están haciendo un pacto de sangre. Sí, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí? Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo. ¿Sí? Y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ordenó. Están aceptando. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés sella con la sangre a las dos partes y luego lee las condiciones de la alianza. ¿Y cuáles las condiciones de la alianza? La ley. Cumplir la ley. Lo que Dios demanda, ¿qué debe hacer el pueblo? Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. ¿Vale? Vamos definiendo la alianza. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, miren lo que dijo Moisés, el mediador de esta alianza. Miren, escuchen y vean y vayan recordando a quién se les parece. Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. Moisés ahí está sellando la alianza del monte Sinaí. Acaba de nacer la alianza del monte Sinaí. ¿Y quién está atado a esa alianza? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel está atado a esa alianza. No nosotros. No nosotros. Por eso nosotros no tenemos que cumplir, ojo, no tenemos que cumplir las condiciones de la alianza del monte Sinaí. Tenemos que cumplir las condiciones del monte Sión. ¿Sí? Las condiciones del monte, porque esa es la alianza de nosotros. ¿Cuál es la alianza que la Iglesia Católica en 2000 años ha enseñado en su catequesis y en toda su tradición? La alianza del monte Sión. Esa es nuestra alianza. Nosotros no tenemos que mezclar odres echar vino nuevo en odres viejos. El mismo Señor nos lo está diciendo. Cuando los apóstoles, los discípulos de Juan, que representa al último profeta del Antiguo Testamento, le preguntan que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban tanto como lo hacían ellos y los fariseos. Y Jesús les dice, lo que pasa es que los amigos del novio no pueden estar tristes ni de luto cuando el novio está en la boda. Luego les será quitado y de pronto ahí sí les tocará ayunar. Y no se echa vinos nuevos en odres viejos, porque entonces el vino nuevo dañará, romperá el odre, se derramará el vino
y el odre se perderá. No podemos mezclar dos alianzas. No podemos decir que somos de Cristo y seguir condiciones y mentalidad de la alianza del Antiguo Testamento, del monte Sinaí. Esta es la gran enseñanza que este estudio nos está llevando a tener a todos los que humildemente le damos este espacio al Señor. Porque ni siquiera es para mí, porque yo también estoy aprendiendo. Y ojalá lo compartan y ojalá este estudio ustedes lo profundicen y lo transmitan. Esto no es para mí. Yo no gano nada aquí, ni económica, ni nada de eso. Yo soy un servidor de ustedes que habla en nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, fíjense todo este tipo de situaciones, todo este tipo de características. Voy a repetirlo nuevamente, lo que dice Moisés cuando está estableciendo la alianza. Dice, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Con quiénes? Con los israelitas que estaban en el pie del monte Sinaí, donde estaba la presencia del Señor. ¿Y en base a qué? En base a todas las palabras, o sea, en base a todas las condiciones que Moisés había recibido de parte del Señor y que el Señor estaba diciendo que debían cumplir. ¿Ya? Esa era la parte que le tocaba a el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Dice, esta es la sangre. Bueno, Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Allí vieron al Dios de Israel, lo vieron, la presencia. Y cuando ellos ven esa imagen, ven esa digamos que esa presencia, no van a ver a Dios tal y como es, porque entonces mueren, no. Vieron Dios permitió que tuvieran esa visión de su presencia. Entonces, bajo sus pies había como un piso de zafiro. Y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño. Podía hacerlo, pero no les hizo daño, los respetó. A estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios, los apóstoles vieron a Dios, a Cristo, que es Dios, y comieron y bebieron. Esto es muy importante. En la alianza hubo comida y hubo bebida. La alianza del monte Sinaí. Hubo un mediador. Hubo derramamiento de sangre. Hubo altar. Hubo 12 piedras, una por cada tribu de Israel. ¿Verdad? Hubo una ley que fue promulgada y fue aceptada por la otra parte. ¿Verdad? Y hubo comida y hubo bebida. ¿Sí? Fíjense cómo se configura. Ahora, Moisés sube al monte Sinaí. Ahí nos están diciendo muy bien dónde está pasando esto. Esta alianza, ¿a qué monte pertenece? Al monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues te voy a dar unas tablas, miren, unas tablas de piedra. La ley se estaba escribiendo en unas tablas de piedra. ¿Quién las escribió? Dios, pero en unas tablas de piedra. Esa es otra condición de la alianza del monte Sión. La ley se escribe por parte de Dios en unas tablas de piedra, no en el corazón, que es símbolo, o sea, que es característica de la alianza del monte Sión. Dios escribe su ley en el corazón y en la mente del creyente. ¿A través de quién? A través de su sello. Lo veremos más adelante. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo, espérenos en este lugar hasta que regresemos. Así que aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema que se los presente a ellos. Dejan unos representantes, pero estos representantes, como veremos en los capítulos posteriores, no van a tener la talla para poder mantenerse firmes y poder cuidar
correctamente al pueblo de Dios. Y veremos entonces lo que pasa. Listo. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí. Todo esto está pasando en el monte Sinaí. La alianza del monte Sinaí. No es algo que yo me estoy inventando. No es locura de Henry Castro que ahora está enseñando una nueva doctrina. No, esto está aquí. Lo que pasa es que hay que desempolvarlo. Hay que entenderlo. ¿Cómo? Con el estudio constante de la palabra. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque venimos desde Génesis 1:1. En orden. Y todos los que han seguido este proceso y lo siguen a través de Facebook, a través de YouTube, juiciosamente pueden llegar a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque es el estudio juicioso y el estudio ordenado de la palabra de Dios. Vamos entonces ahora, dice, la gloria del Señor vino a posarse en el monte Sinaí y durante 6 días la nube lo cubrió. Y aquí viene otro sello y otra característica de la alianza del monte Sinaí. 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Otra marca del monte Sinaí, de la alianza del monte Sinaí. El 7º día, el día sábado. Sí, el día sábado es una marca. El día sábado en el Antiguo Testamento, perfecto. En la alianza del monte Sinaí, importantísimo. Pero nosotros, los católicos y la iglesia de Cristo, todo el que profese la fe en Cristo, debe cumplir la alianza del monte Sión, no la alianza del monte Sinaí, porque la alianza del monte Sinaí fracasó. Y Dios tenía su plan B desde antes de fundación del mundo, tenía su plan B, ejecutó el plan A, porque así debía hacerlo. Debía darle la oportunidad a la humanidad para ver cómo trabajaba, cómo funcionaba con el plan A. Pero desde siempre tuvo el plan B, y el plan B se llama Jesucristo, y se llama la alianza del monte Sión, ¿sí? Para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver las características de la alianza del monte Sión. Vamos en sus casas, vamos ahí, la escogencia de los 12 apóstoles. Vámonos a el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Las 12 piedras del pueblo de Israel. Dice: Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Jesús elige. Es Jesús quien los escoge y sube a un monte. ¿Moisés dónde sube? Al monte. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12. ¿Por qué eligió 12? Uno por cada tribu de Israel. Uno por cada hijo de Israel. Uno por cada patriarca de las tribus. Los apóstoles son las piedras sagradas de la alianza nueva. Para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Jesús, ya la palabra de Dios, el Verbo encarnado, se hace en ellos, los acompaña, los llena y luego los envía a anunciar a ellos. No a nadie nacido en el siglo XVIII, no a nadie que tiene visiones en el siglo XIX o el siglo XV. A estos señores son los únicos autorizados para anunciar el mensaje de Jesús.
Por eso la Iglesia Católica es apostólica. Por eso en credo decimos que es una santa católica y apostólica. Porque apostólica viene de que nos basamos en los apóstoles. Nosotros no tenemos ni profeta nuevo, ni nuevos fundadores, ni tenemos un hombre que se le reveló un ángel a él solo, ¿verdad? Y le dijo que él tenía que reconstruir. No, nosotros nos basamos en la enseñanza de estas 12 piedras del Nuevo Testamento. Y a estos les dio el nombre de apóstoles, que significa enviados. Y les dio autoridad, Jesús, les dio autoridad a ellos, a los 12, para expulsar los demonios. Estos son los 12, y fíjense, los identifican con nombre, para que no haya equivocación. Yo no entiendo de dónde una persona del siglo XX y del siglo XXI se autodenomina apóstol de Cristo. No entiendo eso. No lo entiendo. No, más nadie apóstol, sino estos 12 señores. Estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso el nombre de Petrus, Cefas, piedra. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque eran impetuosos. A Andrés, que era hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariot, que después traicionó a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos las 12 piedras en las que se basa la nueva alianza. Las 12 piedras, los 12 pilares, ¿verdad? Vámonos ahora a ver la nueva alianza. Cuando surge la alianza del monte Sión. Vámonos al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 13 al 20. Dice, ellos, o sea, los apóstoles, fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el sacrificio que se hizo del cordero. Con sangre se marcaba las casas para que el ángel del Señor no matara a los primogénitos. Eso es, estaban haciendo una comida de un sacrificio, de un holocausto. Ojo con eso. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. ¿Qué hizo Dios con Moisés, con Aarón, con Abiú, con Nadab, con los 70 ancianos de Israel? Comieron y bebieron. Entonces fíjense, dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Él va a ser el cordero que va a ser sacrificado. Porque les digo que no lo celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hasta ahí vamos, ¿sí? Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo, escuchemos bien lo que dice Jesús, lo que dice la palabra de Dios que Jesús dijo. Esto es mi cuerpo. Así de clarito. Esto es mi cuerpo. Ahí no hay duda. El pan que Cristo bendijo y lo repartió a sus discípulos es el cuerpo de Cristo. Lo dijo Él. No lo dijo el Papa Francisco. No lo dijo el obispo. No lo dice nuestro sacerdote. Lo dijo Cristo y está en la Biblia. Miren lo que dice. Esto
es mi cuerpo. Ahí no dice, esto parece, esto simbolizará, esto recordará como que es mi... No, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y la Iglesia Católica lo hace todos los días. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa, ojo a esto, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. ¿Cómo se firmó la alianza del monte Sinaí? Con sangre de toros. ¿Cómo se firma la alianza del monte Sión? Con la sangre de Cristo. ¿Cuál es el altar donde se derrama la sangre de Cristo? Se llama la cruz del Calvario. Por eso la cruz del Calvario no es maldición, porque ahí el Cordero fue inmolado. La cruz del Calvario, la cruz que venera la Iglesia Católica, es el santo, el sacro altar donde Dios estableció la nueva alianza, la alianza del monte Sión, porque Cristo muere en Jerusalén, fuera de Jerusalén, donde está el monte Sión. Ahí se escribe la nueva alianza y la sangre sella en el altar. ¿Cuál es el altar? La cruz del Calvario. Por eso el católico defiende la cruz. Por eso el católico tiene a la cruz en cada uno de sus templos. Por eso el católico no debe sentir pena ni vergüenza de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fue inmolado el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso todo el que hable en contra de la cruz es un maldito, es un anatema, porque ahí se selló la nueva alianza, la alianza del monte Sión. Y vayamos siguiendo adelante, dice, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, por la mesa, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a ver cuál es el sello de la nueva alianza. La alianza anterior dicen que era el sábado, que el sábado era la alianza y el sello de la alianza del monte Sinaí. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la marca que te ponen para decirle espiritualmente a las potestades y dominaciones del mundo espiritual que tú le perteneces a Dios? Vamos a verlo. La alianza del monte Sión tiene un sello y es este. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. ¿Sí? Capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, gracias a Cristo, o sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad. Piensen, en el monte Sinaí, la alianza se confirma cuando el pueblo escucha la ley que Moisés escribió cuando recibió de Dios, y él se las lee al pueblo y el pueblo dice, hey, nosotros aceptamos y vamos a comprometernos a cumplir todo lo que el Señor dice. Fíjense lo que dice aquí San Pablo en Efesios. Gracias a Cristo, que es nuestro mediador, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados, escuchen bien, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Aquí está
No invento es Henry Castro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello de la nueva alianza? El Espíritu Santo. Todo el que tenga el Espíritu Santo es propiedad de Dios. Está en la alianza del monte Sión. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo sella. El que no tenga el Espíritu Santo no es de Dios. Que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión. Y aquí Pablo está hablando lleno del Espíritu Santo, no le está hablando a los israelitas, le está hablando a los efesios que eran paganos, que no hacían parte de la alianza del monte Sinaí. No eran judíos, eran paganos, griegos. Y Pablo les está diciendo que gracias a Cristo ellos han sido sellados porque escucharon el mensaje, la buena nueva, la nueva alianza, la escucharon y la adaptaron, la arroparon, la hicieron suya y fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Ahí no hay duda, el español o el arameo o el idioma es claro. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el anticipo que tenemos, que nos garantiza de que Dios nos va a dar una herencia cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros su pueblo, el pueblo de su posesión. Ya no es el pueblo de Israel. No solamente porque hayas nacido de la raza de Abraham, te garantiza ser pueblo de Dios. No. Ahora es necesario que seas sellado con el Espíritu Santo. Y la Santa Iglesia Católica sella a sus feligreses y a los hijos de Dios a través del bautismo. Por eso se bautiza temprano a los niños, para sellarlos como hijos de Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Por eso nosotros no podemos permitir de que nuestros hijos crezcan y ellos elijan. No. Nosotros como padres responsables debemos, y gracias a la Santa Madre Iglesia Católica que nos ha dado los 7 sacramentos, nosotros podemos sellar a nuestros hijos con la sangre de Cristo y con el bautismo de Cristo, que le da el sello del Espíritu Santo. Porque nosotros recibimos a plenitud el Espíritu Santo. Se nos borra el pecado original y recibimos el Espíritu Santo. Y posteriormente lo recibimos más cuando nos confirmamos. Ok, vamos ahora a verlo, vamos a confirmarlo. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. ¿Para qué nos sirve ese sello? ¿Por qué Dios nos sella? Veamos para qué nos sirve el sello. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 3 al 4. Dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Dentro del Apocalipsis hay unas plagas, hay unas desgracias y unas tragedias. Pero es un orden del trono de Dios, que lo dicen los ángeles, lo dice el ángel. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacerle daño a la tierra y al mar. Hay un quinto que tiene la orden de avisarle a los otros 4 que van a devastar la tierra, de que no hagan nada mientras no se hayan sellado y se le hayan puesto en la frente el sello de Dios a los suyos. ¿Sí? Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Ahora,
las tribus de Israel y estos 144.000 simbolizan a todas las naciones. Los 144.000 no son 144.000 personas literales. Es un juego simbólico que utiliza San Juan para decir, serán marcados de todas las naciones de la tierra. De todos los pueblos de la tierra habrán personas que habrán aceptado a Jesús y habrán sido de Jesús siempre. Y esas personas no serán tocadas por estos ángeles. Para eso el Señor nos sella, para evitar las desgracias. Por eso debemos bautizar a nuestros hijos pequeños, para que la desgracia no les llegue. Vamos ahora a ver la Nueva Jerusalén y la alianza del Monte Sión. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Dice, el Cordero y los elegidos. Ahí vamos a ver cómo la palabra nos va llevando poco a poco. Vi al Cordero, y sabemos que el Cordero es Cristo. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Sobre qué monte estaba el Cordero? Díganme. Está en Apocalipsis, no lo inventó Henry. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, estaba de pie sobre ¿qué monte? El monte Sión. El monte Sión. Jesús es el dueño, el que escribe y el que coloca la alianza del monte Sión. Cristo es la alianza del monte Sión. ¿Sí? Con él había 144.000 personas. O sea, había mucha gente de todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes? Los que estaban señados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Dice que tenían escrito en la frente. ¿Dónde? Miren cómo vamos nosotros. Pablo en Efesios nos dice cuál es el sello. El sello es el Espíritu Santo. Apocalipsis 7 nos dice para qué nos sirve el sello. El sello sirve para protegernos de la desgracia y de las vicisitudes del Apocalipsis, del castigo del Señor que está representado en los 4 ángeles que han sido, se les ha dado autoridad para hacer daño a la tierra. ¿Sí? Y ahora nos dice que esos, y nos dice cuántos van a ser sellados. ¿Cuántos? 144.000. 12.000 de cada tribu de las tribus de Israel. Ahora, espiritualmente sabemos que esos 144.000 representan a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué comunidad representa a todas las naciones de la tierra en una misma fe y en una misma doctrina y en una misma situación? La iglesia de Cristo. Ahora, quiero decir algo. La iglesia católica tiene malos sacerdotes, tiene curas pedrastas, ha tenido malos papas. Eso no quiere decir de que ellos, por ser de la iglesia católica, vayan automáticamente a ser sellados. No, señor. Porque hay que poner también un poquito de nuestra parte. Porque el que escucha la buena nueva y la arropa, actúa como Cristo desea que actuemos. Jesús lo dice, ustedes serán mis discípulos y reconocerán que son mis discípulos si hacen lo que yo les enseñé y se aman unos a otros. Esa es la condición de la alianza. El que no cumple la alianza, por mucho que sea católico, por mucho que sea israelita, no va a entrar al reino de los cielos. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Pero van a haber 144.000. ¿De qué? De todas las naciones de la tierra. De todas las naciones de la tierra. Van a estar junto con el Cordero en el monte Sión. ¿Qué vemos? Hoy estamos viendo el monte Sinaí y el monte Sión. Los dos montes. ¿Ya? Dice, ok, entonces queda claro que Jesús estaba, vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144.000 personas que tenían escrito en la frente
el nombre del Cordero y de su Padre. ¿Y quién es el que nos trae al Padre y al Hijo? ¿Quién es el que tomará de lo mío para dárselo a ustedes? ¿Quién es el que Jesús dice y define como que tomará del Padre y tomará de Él para dárnoslo a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién los llevará a la verdad y les recordará todo lo que yo les he enseñado? ¿Así dice o no dice Jesús en el Apocalipsis? Perdón, en el Evangelio de Juan. Les conviene que yo me vaya, le dice a los apóstoles, para que yo pueda enviarles al Paráclito. Ahí está, el Espíritu Santo, no es el sábado. El sábado de pronto sí, fue en la alianza del monte Sinaí, pero en la alianza del monte Sión, que es la que representa a la Iglesia Católica, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y todo el que tiene el Espíritu Santo tiene que actuar como Jesús actúa en la vida. Sí, con todos sus pecados, con todas sus falencias, porque debemos ser santos, pero es muy difícil con este cuerpo y en medio de esta humanidad tan corrompida, pero hay que hacer la lucha, ¿no? Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 17, vamos a leerlo rápidamente. Dice: ahora, ¿cuáles son las consecuencias del monte Sión? ¿Cuáles son las consecuencias de la alianza del monte Sión? Dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ¿sí?, que bajaba del cielo y de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: el que está sentado en el trono es el Padre. Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. ¿Y qué quería Dios con el pueblo de Israel? Vivir en comunión, en paz, tranquilo, como era en el principio con Adán y con Eva. Dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte. Chao muerte, chao. Ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa más hermosa que Dios nos deja. Él va a hacer todo nuevo, va a restaurar todo. Y también dijo: escribe. Fíjate lo que allá en el capítulo 24, ¿qué le dice Dios a Moisés? Escribe lo que yo te voy a decir. Y mira lo que sale aquí en la alianza del monte Sión. Dios le dice: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. ¿Quién es el que dice que todo está consumado? Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. Usted no tiene por qué pagar diezmos para entrar al cielo. Usted no necesita un pastor o una pastora que los vaya a llevar al cielo con $1 o $10,000, no. Las cosas de Dios son gratis. Y así como yo las recibí gratis, yo debo compartirla con mis hermanos gratis. Porque es don de Dios. Y el don de Dios se da gratis. No hay que cobrar, ni hacerse rico a costilla de la fe. Son ladrones. Esos son los verdaderos ladrones. Listo. Dice: y vino uno, dice: el que salga vencedor recibirá todo con esto como herencia. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Aquí hay dos fines: o eres herencia y pueblo de Dios, o te vas al lago de fuego. Ese es el fin, son siempre dos cosas.
Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llena de las 7 últimas calamidades, y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero, o sea, la Santa Iglesia. Y en la visión me hizo ver el Espíritu. El ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal, así como la presencia de Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, 12. Y en cada puerta había un ángel. En las 12 puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Escuchen esto. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, 12 piedras por base, en la que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ven por qué nadie en el siglo XX y el siglo XXI, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XV, puede decir que es apóstol de Cristo? Solamente hay uno, por sucesión apostólica, que ostenta uno y tiene una misión ininterrumpida desde la misma creación de la iglesia. Y ustedes saben quién es. Y por eso hay que respetarlo, y por eso hay que quererlo y orar por él. El único. Y el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad, medía 12.000 estadios, 12.000. Su largo, su alto y su ancho eran iguales. Luego midió la muralla, medía 144 codos, 144, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Biblia está todo. Todo está bien explicadito. ¿Por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Y por qué la Iglesia Católica defiende y enseña la doctrina que enseña. Lo que pasa es que hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que escudriñarla correctamente, como lo estamos haciendo nosotros, que estamos capítulo por capítulo y vamos enlazando y conectando. Fíjense, saltamos de Éxodo 24 y leemos casi el último capítulo de toda la Biblia, el capítulo 21 del Apocalipsis. Estamos entendiendo el Apocalipsis desde Génesis y desde Éxodo. Si nos ponemos a leer el Apocalipsis solo, como una isla, nos volvemos locos. Y nos inventamos una serie de doctrinas de hombre. Pero si tomamos la palabra de Dios y la leemos en orden y la conectamos, ahí vamos entonces entendiendo el Apocalipsis, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque esta noche has tenido misericordia con nosotros y has derramado sobre nosotros tu bendición. Bendito y alabado seas, Señor, todos los días de nuestra vida, y que tú seas el Rey, el Señor de nuestra vida. A la Santísima Virgen María te damos gracias, Madre, por ser nuestra Madre, por interceder por nosotros, por orar por nosotros, por no dejarnos huérfanos, por tenerte como imagen de amor. Gracias, Madre Santa, por tu bendición y por tu protección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amar la Santa Cruz de Cristo.